Bueno, muy buenas tardes. Estamos hoy en una nueva charla aquí en Foro Republicano. Tenemos hoy un invitado muy especial, a Máximo Pavés. Para quienes ya lo conocen, por supuesto, es abogado, máster en Derecho en la Universidad Católica de Chile. También ha tenido distintas posiciones dentro del ámbito público, en el servicio público, desde que fue concejal, de que ha sido jefe de división de Relaciones Políticas e Institucionales en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y también se desempeñó como subsecretario general de la Presidencia durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Y por otro lado, también actualmente se ha desempeñado como comisionado experto en el proceso constitucional actual. Así que muy bienvenido, Max, para hablar el día de hoy sobre la influencia de Carl Schmitt en nuestro país. Todo tuyo el escenario virtual. Oye, muchas gracias, Andrés. Saludarlos a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, ya, qué bueno. Oye, bueno, hacía las preguntas iniciales. eh, claro, Gonzalo Rojas, un gran amigo maestro y muy querido, me invitó a hacer esta exposición. Por ahí vi un flyer, pero yo no tenía claro más o menos en el contexto, en qué contexto estamos para poder hablar de este pensador. Yo voy a hacer un conflicto de interés. Yo soy una persona que me he dedicado al derecho constitucional, fundamentalmente al derecho parlamentario. Eso significa que mi aproximación a los temas constitucionales son desde lo orgánico, desde lo duro. Eh, Desde luego, evidentemente que al ser, también hago clases de derecho político y derecho constitucional, pero yo no soy un experto en filosofía política, ¿ya? Soy un buen generalista, porque ya que esta charla va a circular, yo no quiero tener problemas con las personas que de verdad han escrito y estudiado el pensamiento de Carl Schmitt, ¿ya? Teniendo en cuenta que bueno, y por supuesto agradezco a Foro Republicano la posibilidad de poder conversar. Por lo tanto, puede ser que ustedes tengan muchas dudas que yo no voy a poder responder, ¿ya? Y eso quiero decirlo con mucha libertad, con mucha tranquilidad de alma. He estado con una cantidad de vegas que ustedes no se imaginan, o quizás se le imaginan, pero ha sido muy, muy difícil. Y por lo tanto, lo que voy a intentar hacer en esta clase es poder entregar algunos conceptos que permiten explicar por qué Carl Schmitt es un tema, ¿ya? Más que explicar, porque claro, Gonzalo me pidió esta conversación y fue, bueno, básicamente que yo dijera, eh, yo básicamente le explicara, bueno, tiene influencia o no en Jaime Guzmán o en Chile Carl Schmitt, ¿ya? Entonces, yo quiero explicar eh, quién fue Carl Schmitt, por qué es una figura tan polémica, o no polémica, pero por qué llama la atención de algunos autores, quiénes son esos autores en Chile y cuál es el trasfondo de por qué hay una interesante polémica respecto de si Carl Schmitt influyó o no influyó en Jaime Guzmán, fundamentalmente, y en la política chilena. Eh, Porque no es un tema pacífico, ¿ya? Y yo creo que esto explica por qué en el fondo siempre se recurre, y ustedes pueden ir, si se ponen a googlear, van a ver muchos intercambios epistolares y de tanto en cuando, aparece alguna carta, aparece alguna polémica respecto de si es verdad o no que Carl Schmitt influyó en tal o cual persona, y todo esto está en el ámbito eh, como de la mitología, ¿ya? Entonces, darle algunas características bueno, ¿quién fue Carl Schmitt? Bueno, es alemán. eh, Como cualquiera de las personas que se dedican al pensamiento político, a la influencia, los autores se debaten en si fue abogado, filósofo, político, politólogo, como se llama, o jurista, ¿ya? Entonces ustedes van a poder buscar en internet, eh, que hay una, que hay una, siempre hay autores, filósofos chilenos que dicen, bueno, Carl Schmitt jurista, Carl Schmitt filósofo, en verdad ya. Lo que estamos claros es que no fue un político como lo entendemos nosotros, ¿ya?
no es una persona dedicada a la política, dentro de los cuales quizá incluso me podría encontrar yo, digamos, Andrés Barrientos, en fin, y otras personas. Es decir, Carl Schmitt no fue un político de oficio, ¿ya? Es más bien siempre un académico, un teórico, fundamentalmente de la filosofía jurídica y del derecho público, y en especial del derecho constitucional. Por eso mi aproximación a Carl Schmitt. Nació en 1888 en Westfalia y es una persona, bueno, desde luego muy destacada, muy inteligente, que publicó sus primeros trabajos en 1910. Eh, ¿Cuál es qué es lo principal y lo sabroso de Carl Schmitt, perdón, que lo transmita así? Es que él está vinculado al Partido Nacional Socialista Alemán. De hecho, yo quiero recordar, o sea, quiero contar como anécdota que hace muchos años fui a un seminario en la Universidad de Chile sobre, no, el alumno yo, y Pablo Ruiz Tagle, antes de que no era decano en esa época, en Derecho de Chile, hablaron de Carl Schmitt y hablaba del jurista nazi y nombró su número de inscripción, eh, su número de inscripción en el Partido Nacional Socialista, que se habría afiliado en 1933. Entonces, ahí hay algo que es bien llama la atención, porque en el fondo, bueno, sí, al parecer, o sea, no al parecer, hay registro de que él fue eh, miembro del Partido Nacional Socialista en 1933. No hace falta ser un historiador reputado para decir que no es lo mismo afiliarse en 1933 al partido político que en 1945. Me explico, ¿no? Entonces, hay ahí una primera cosa que llama la atención siempre y que hace que sobre la figura de él y su eventual influencia en Chile hay una especie de, voy a decirlo así en términos poco académicos, ¿no? Un morbo adicional, ¿ya? Eh, Está catalogado como un jurista católico, bueno, fue católico, lo que da cuenta que no podría ser eventualmente un miembro activo o un adherente a la filosofía nacional socialista como se desplegó finalmente hasta el final de la guerra. Eh, pero evidentemente que es una persona que desarrolla su pensamiento entre la posguerra y quienes eh, lo han estudiado autores extranjeros y uno puede ver referencias antiguas, da cuenta que él, voy a citar a un escrito de los años 60, de un reconocimiento que se le hace en una universidad española, una semblanza que dice, ha de enfrentarse a una situación desesperada, a la situación desesperada de una Europa desgarrada, espiritual y políticamente, sobre la cual intentará en su patria alemana, más de una vez y siempre sin fortuna, contribuir a la creación de un orden. ¿Ya? O sea, Carl Schmitt, evidentemente que él sufre no solamente el periodo de posguerra, o las entreguerras, o las guerras, sino que además él es muy crítico de la forma en que termina la monarquía alemana con la Constitución de 1871 en la Constitución de Weimar de 1919. Y ahí hay un punto muy importante que busca explicar algunas cosas que ya les voy a indicar más adelante, ¿ya? Pero claro, ¿cuál es la diferencia? Que él no sigue la escuela tradicional alemana de juristas, por ejemplo, como Hans Kelsen, una escuela positivista, o de Jelinek, y por lo tanto él tiene una mirada distinta y fundamentalmente centrada y valorando mucho los aspectos más, digamos, entre comillas, autoritarios o monárquicos, en desmedro de la Constitución de Weimar, que, para los que no lo saben, es un hito importante porque es en el fondo como Alemania, post Primera Guerra Mundial, derrotada, por cierto, en la Primera Guerra Mundial, termina con la monarquía, cae en la monarquía alemana, y por lo tanto este ideal monárquico da pie a una democracia de orden liberal respecto del cual Carl Schmitt es una persona más crítica, ¿ya? Entonces ahí hay un segundo elemento que llama la atención en quienes lo quieren vincular con la historia política chilena, que es una persona, por supuesto, afiliada al Partido Nacional Socialista, por supuesto, católico conservador, que habría mirado con cierta nostalgia
el derrumbe de la monarquía y que por supuesto al parecer es más crítico o desconfía de la democracia liberal. ¿Ya? Eh, ¿Cuál es el problema? O más bien, eh, perdón, volvemos un segundo atrás. Su obra tiene mucho escrito y su obra más importante y que es la que citan generalmente quienes lo han estudiado y lo quieren vincular con nuestro país, es la teoría de la Constitución de 1934. ¿Ya? Ahí es donde se escribe un libro, Carl Schmitt, donde él básicamente desarrolla aspectos constitucionales eh, que dicen relación con cómo ve el poder constituyente. Y aquí está donde quiero llamar la atención de por qué Carl Schmitt se intenta vincular eh, a Jaime Guzmán, al gobierno militar chileno y fundamentalmente al proceso de construcción constitucional. ¿Ya? Ahí es donde yo quiero que hagamos el doble clic. Esa es la razón por la cual Carl Schmitt es una persona sindicada como alguien que habría influido en Jaime Guzmán, quien a su vez influyó de manera decisiva en la forma constitucional o la forma en que se habría llevado adelante el proceso de creación de una nueva constitución, con algunos aspectos que ya voy a intentar señalar, y que por lo tanto algunos autores han dicho, bueno, Jaime Guzmán es el Carl Schmitt chileno, o al revés, que Carl Schmitt habría sido el Jaime Guzmán de Hitler. ¿Ya? Entonces, eh, ustedes ya, si no han escuchado hablar de este autor, ya se habrán dado cuenta por qué existe tanta discusión y por qué hay tantos autores, o un par de autores fundamentalmente, que buscan vincular a una eventual influencia de Carl Schmitt en Jaime Guzmán y en la Junta Militar. ¿Ya? Yo creo que a esta altura ha quedado súper claro de dónde viene esta idea. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que evidentemente Carl Schmitt, eh, y aquí quiero citar, fíjense, a una persona que yo conozco, que no es precisamente de mi tradición política, y me atrevo a decir de la tradición política de los que estamos en esta clase, que es el profesor Fernando Muñoz León, que es una persona que insisto, no representa a una tradición ni conservadora, ni especialmente eh, que le profesa especial simpatía ni al gremialismo ni a Jaime Guzmán, pero él señala lo siguiente, respecto de si Carl Schmitt es o no si Jaime Guzmán o Carl Schmitt es el Jaime Guzmán alemán, es decir, de nazi, de los nazis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha dicho, y voy a citar aquí un escrito de Fernando Muñoz, de Fernando, eh, eh, tras señalar la similitud entre la Ley de Plenos Poderes de 1933 y los decretos leyes mediante los cuales la Junta de Gobierno se apropió del poder constituyente, Christie, que es Renato Christie, que es una persona que es el principal impulsor de la tesis de que Jaime Guzmán sería el Carl Schmitt chileno y por lo tanto habría influencia eh, fundamentalmente de un pensador nazi en la generación de la Constitución chilena, con toda la carga que eso ustedes, me imagino, alcanzamos a advertir desde esa aseveración. Christie afirma que que el papel que Jaime Guzmán representó es análogo al de Carl Schmitt. El Kronjurist, no sé cómo se pronuncia en alemán, obviamente el ideólogo, el jurista principal alemán, y al de Francisco Javier Conde, el Kronjurist español. Christie aquí mantiene la aseveración que Jaime Guzmán es el Carl Schmitt chileno. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema? Que el mismo Fernando Muñoz recuerda que básicamente Carl Schmitt no tuvo la misma cercanía que Jaime Guzmán tuvo con el gobierno militar chileno. De hecho, solo como anécdota, Carl Schmitt es detenido por las fuerzas aliadas en 1945 y fue llevado a los tribunales de Nuremberg. Sin embargo, fue absuelto. Se le prohibió hacer docencia, eso sí,
pero fue absuelto, a diferencia de otros, los verdaderos ideólogos del régimen nazi fueron juzgados y ejecutados tras los juicios de Nuremberg. De hecho, el mismo Fernando Muñoz dice, voy a citar nuevamente, el rol de arquitectos jurídicos del nazismo ha de ser reconocido a los ya mencionados Frank, no tengo el nombre aquí, Frank, condenado por muerte contra la humanidad de Nuremberg y ejecutado, Best, sentenciado a muerte por los tribunales daneses, Höhn, juzgado por un tribunal de desnazificación, así como los ministros de justicia Franz Gürtel, Franz Schelgelberger, condenado por el tribunal de Nuremberg, y Otto Georg Tierak, quien cometiera suicidio antes de ser ejecutado en Nuremberg. En contraste con todos, Schmidt, apresado por el gobierno provisional americano tras insistentes gestiones de Lowenstein, otro pensador alemán, fue liberado sin que se le formularan cargos. ¿Ya? O sea, esta es la tesis que Renato Cristi, que tiene un libro que se llama El pensamiento político de Jaime Guzmán, hace mucho tiempo, hace muchos años, ha intentado instalar en Chile. ¿Ya? Que Jaime Guzmán, perdón, que Carl Schmitt fue uno de los ideólogos del nazismo y que por supuesto Carl Schmitt habría influido Jaime Guzmán o Jaime Guzmán habría sido influido por Carl Schmitt. ¿Ya? Entonces ahí se genera el problema, por eso que Carl Schmitt es un tema, ¿ya? Para un sector de la derecha y en fin, ¿ya? O buscan vincularlo a la derecha. Lo que queda claro aquí es que Carl Schmitt no fue, en el caso del Partido Nacional Socialista o en el caso del gobierno nacional socialista de Adolf Hitler, no fue ni un ideólogo del régimen nazi, ni jurídico, ni político, al punto que, siendo incluso apresado, fue liberado. Cosa que no ocurrió con otros miembros del partido que sí fueron vinculados jurídicamente a la ideología y al gobierno alemán de esos años. ¿Cuál es el problema? Y aquí quisiera entrar en la tesis fundamental, porque no quisiera dar tanto detalle jurídico-político, pero es para entender un poco por qué se asocia la influencia alemana, o sea, a Carl Schmitt. Porque Renato Cristi, que es un profesor bastante calificado, desde el año 1993 al menos, ha señalado que la forma en que Carl Schmitt aborda el proceso constituyente alemán de 1919 y en especial la forma en que él describe cómo se ejerce el poder constituyente originario, esa visión se repite en la Junta Militar chilena. Fundamentalmente porque la tesis del gobierno militar chileno y en especial de quienes se incorporaron a la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución consistía en dar una nueva constitución a Chile destruyendo la constitución del 25. Y por eso que si ustedes googlean las columnas de Renato Cristi, ustedes se van a dar cuenta que él habla mucho de cómo el gobierno militar quiso, a través de, por supuesto, estos profesores, exprofeso destruir la constitución del 25. Y no solamente hacer una reforma a la constitución del 25. Por eso que Renato Cristi sostiene que el gobierno militar chileno en esto es revolucionario y no reformista, porque la tesis fundamental que han defendido los partidarios del gobierno militar es que el gobierno militar lo que hace es restaurar la institucionalidad y la tradición que se pierde cuando la Unidad Popular y el marxismo llevan a un quiebre institucional o conducen su acción hasta un inevitable quiebre institucional. Y por lo tanto, la forma en que la Junta Militar, que en virtud del decreto ley número 1 y en virtud del decreto ley número 128, hacen residir en ellos el poder constituyente originario en desmedro de una
de una verdadera posibilidad de democracia o de soberanía popular constituyente, como fue el caso de la Constitución de Weimar de 1919, que fue rechazada por Carl Schmitt, o cuestionada, o criticada, da pie para entender que la forma en que se mira el proceso constituyente chileno de 1973 a 1980 es lo que Carl Schmitt habría deseado como mejor para ejercer el poder constituyente originario. Esa es la tesis fundamental, ¿ya? Y por supuesto, eso habría sido imposible, un poco no se dice así, ¿no? Pero es imposible que Jaime Guzmán no haya podido saber o estudiar a Carl Schmitt y que su pensamiento de cómo se ejerce la función constituyente en términos de qué es más parecido a una función constituyente monárquica más que democrática, es evidentemente que hay una relación. Hay una relación ahí. Y eso hace que uno pueda observar con cierta, haciendo correlación en que la forma en que la Comisión Ortúzar mira la función constituyente decretada en la Junta Militar hace que en el fondo esto es muy schmittiano. Entonces voy a leerles acá, de hecho, esto es bien notable porque este es un artículo de la Revista Chilena de Derecho del año 1993 que se llama La noción de poder constituyente en Carl Schmitt y la génesis de la Constitución chilena de 1980, que yo, si después Andrés me lo pide, yo se los puedo hacer llegar, digamos, es un texto denso, pero que explica bastante bien por qué Christie cree que la Constitución del 80 y el proceso constitucional chileno tiene esta forma schmittiana de ver la política. Ahora, ese no sería el problema es que este es un señor que se afilió al partido nazi y que por supuesto que es crítico de la democracia liberal. Eso hace que se genere ahí una tormenta perfecta que hace que en el fondo, de manera mañosa, uno pueda señalar que en el fondo Jaime Guzmán y su pensamiento constitucional tiene visos de nazismo. En el fondo eso es lo que se busca, esa es la relación que se busca obtener, ¿ya? ¿Cuál es el problema? He dicho varias veces eso, pero ¿por qué eso no es así? Porque está súper acreditado que Jaime Guzmán nunca ha citado a Schmitt. De hecho, la influencia que el mismo Renato Cristi en este escrito, no en el libro que yo le hacía mención anteriormente, sino que en este escrito, en ningún caso, de hecho es más, voy a leer aquí, dice, eh, eh, él no dice en ningún caso que Jaime Guzmán eh, haya sido influido directamente por Carl Schmitt. Dice, el proceso constitucional se parece a lo que Schmitt escribió en su libro Teoría de la Constitución. Estoy buscando la cita para también ser justos con Renato Cristi, que al menos en este texto que desarrolla ampliamente su tesis, no, aquí está, él nunca dice, bueno, evidentemente que Jaime Guzmán y la Junta Militar tuvieron influencia de Schmitt. Miren, fíjense lo que dice. Los textos, y aquí es muy notable porque este texto que estoy citándole a ustedes no solamente habla de la Comisión Ortúzar, habla incluso de documentos a nivel de facultad de Derecho de la Universidad Católica, declaraciones de profesores, documentos que por supuesto hoy día no son considerados porque este es un texto del 93, entonces en esa época esos textos eran más frescos, hoy día no se citan. Dice, los textos de los profesores, de cómo fueron básicamente justificando la actuación de la Junta Militar, dice, estos textos confirman la viabilidad de una interpretación schmittiana de la génesis de la Constitución del 80. O sea, Renato Cristi no dice, oye, no, mira, se inspiraron en Schmitt. Schmitt influyó en Jaime Guzmán, pero dice, miren, la forma en que los miembros de la Comisión Ortúzar, la Junta Militar, llevaron adelante su teoría del poder constituyente, da cuenta que esto es súper schmittiano. Es como que se parece demasiado, ¿ya? Se parece demasiado. Entonces, voy a leer aquí un párrafo. Y claro, ¿y por qué? Porque en el fondo déjenme un segundo, por favor.
Claro, dice, en este ensayo, estoy citando, ¿no?, al profesor Christie en 1993, no en el libro de Historia del Pensamiento Político de Jaime Guzmán. En este ensayo intento solo describir, a la luz de categorías schmittianas, un aspecto de la evolución constitucional chilena a partir del 11 de septiembre de 73. La concepción schmittiana del poder constituyente sirve para demostrar, la concepción schmittiana del poder constituyente sirve para demostrar que la junta militar no se constituye como una dictadura comisaria, sino soberana. Claro, porque en el fondo la dictadura militar chilena o el gobierno militar chileno no se erige como representantes de la soberanía popular, sino como depositarios de la soberanía popular. Eso es lo que asemejaría en esta dimensión el pensamiento de Schmitt. Sigo leyendo. Una comparación con la génesis de la Constitución de Weimar, tal como es concebida por Schmitt, demuestra cómo, mediante el decreto de ley 128, es el decreto de ley que aclara cómo la Junta Militar va a ejercer el poder constituyente. Mediante el decreto de ley de 1920, perdón, decreto de ley 128, se transfiere la doctrina democrática del poder constituyente del pueblo a la Junta Militar. Ese es el problema que, desde el punto de vista de la legitimidad democrática popular, de la democracia liberal, es abandonada o despreciada por la Junta Militar chilena. Aunque la Junta declara que se invocará la voluntad de la nación, fíjense, esto es muy importante, aunque la Junta declara que se invocará la voluntad de la nación, decide ante sí y por sí restablecer los supuestos de su expresión, de la expresión de la voluntad soberana, pues considera que esta había sido falseada por la normativa y la práctica de la Constitución del 25. ¿Ya? O sea, efectivamente, la Constitución del 25 fue sindicada como una, no digo como una causa, pero como que favoreció por su arquitectura excesivamente neutral la politización extrema que vivió el país. Y por eso que Jaime Guzmán es muy crítico de la Constitución del 25. Y por eso que no, para los autores de izquierda tradicional, y ustedes pueden ir fijando, yo no conozco aquí cuántos de ustedes son abogados, cuántas personas, pero por eso que la izquierda quiere tanto la Constitución del 25. Por eso que la miran con especial cariño, porque la Constitución del 25 es depositaria de una tradición donde existe un presidencialismo, pero donde por supuesto no existe una democracia autoritaria, protegida, tecnificada, como la erigió la Constitución de 1980, y donde se busca desarrollar un Estado en una fase más subsidiaria. La Constitución del 25 era una Constitución completamente, mucho más adecuada que la del 80, por ejemplo, para un Estado social de derecho. Sigo leyendo. Vuelvo atrás. Aunque la Junta declara que se invocará la voluntad de la nación, claro, la Junta de Gobierno siempre señaló que estaba trabajando, obviamente, siguiendo la inspiración o algún mandato implícito del pueblo de Chile para restaurar la chilenidad quebrantada. Eso, me imagino que este grupo ha podido participar en muchas reflexiones en torno a los 50 años del golpe, así que del procesamiento militar, así que no hay problema. Aunque la Junta declara que se invocará la voluntad de la nación, decía ante sí y por sí restablecer los supuestos de su expresión de la voluntad soberana, pues considera que esta había sido falseada por la normativa y la práctica de la Constitución del 25. Para sanear la manifestación de esa voluntad es que se procede a la destrucción de los registros electorales y a la suspensión indefinida de la vida democrática del país. En el fondo, lo que busca decir Renato Christie es que el gobierno militar chileno desprecia la soberanía popular al punto de, bueno, por supuesto, clausurar los partidos políticos, clausurar el Congreso, la exclusión de los registros electorales, suspensión indefinida de la vida democrática del país. Sigo. Este procedimiento contrasta con la Asamblea Nacional Constituyente Alemana, porque la Constitución del Weimar se hizo en una asamblea de delegados constituyentes. Este procedimiento contrasta con la Asamblea Nacional Constituyente Alemana, que según el esquema schmittiano también opera formalmente como una dictadura soberana por un plazo relativamente breve. Se deposita ahí la soberanía hasta el 11 de agosto del 19. Hace esto, esta convención constitucional alemana, sin embargo, hace esto respetando el poder constituyente del pueblo,
y constituyéndose por métodos democráticos, que es lo que Carl Schmitt en el fondo habría criticado. Entonces, ¿cuál es la tesis? Que el poder constituyente chileno se ejerce de una manera muy similar a cómo lo habría deseado Carl Schmitt. Ese es un poco la centralidad de la cuestión. Hay una serie de epístolas, o de hecho intervenciones, el mismo Tristán Gamuri, otro historiador, porque se ha discutido mucho en su minuto cuando salieron estos libros. Yo me acuerdo, hace unos años atrás se discutía mucho si efectivamente quién podía acreditar algún vínculo entre Carl Schmitt y Jaime Guzmán, porque al parecer el señor Guzmán nunca, no lo citaba en clase. De hecho, hay una polémica interesante donde el profesor Cristian Gamur, historiador de la Católica, no de sensibilidad gremialista precisamente, aunque tampoco de izquierda, él como que pesquisó si en la biblioteca de Jaime Guzmán, que estaba en la Fundación Jaime Guzmán, había libros de Carl Schmitt. Y parece que había habido uno que se lo había pedido prestado José Luis Sea. Y por lo tanto es evidente que Jaime Guzmán habría leído Carl Schmitt, porque si no, no habría podido prestar el libro, como si uno nunca hubiese pedido prestado un libro y no haberlo leído. Pero ok, supongamos que eso fuera así, pero evidentemente no hay cómo citar. Yo les quiero recomendar, perdón que me pare un segundo, lo tengo por acá, acá. Eh, el libro de un amigo en común nuestro, que es José Manuel Castro, que hizo su tesis creo que de magíster, Jaime Guzmán, Idea y Política, donde aquí hay un estudio muy acabado del Jaime Guzmán previo a 1973, sobre todo su juventud, que era del tercer movimiento fiducia o de otras vertientes, donde evidentemente la influencia del Carl Schmitt no está declarada formalmente en ninguna parte de las personas que han estudiado directamente el pensamiento de Jaime Guzmán, y de ahí un tiempo a esta parte siempre mi amigo Jorge Jaraquemada tiene que salir explicando o tiene que salir a retrucar en cartas, bueno, que alguien diga de qué manera uno puede atribuirle a Jaime Guzmán que tiene matriz schmittiana. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que denuncia Renato Cristi o qué es lo que comenta Renato Cristi? ¿Ya? Eh, eh, que Carl Schmitt, cosa que es real, influyó mucho en pensadores españoles, que son los que en el fondo Jaime Guzmán también, eh, habría también definido o habría adoptado fundamentalmente en su juventud. Sánchez Agesta, Vázquez de Mella, en fin. Eh, autores que en el fondo, sí tienen alguna relación con algunos pasajes de la vida de Jaime Guzmán antes de el desarrollo del gremialismo como una articulación de ideas prácticas, ¿ya? Y claro, entonces efectivamente esa es la transitividad, ¿cierto? O sea, como este pensador influyó en pensadores que también están vinculados al gobierno franquista, Jaime Guzmán se dejó influir por estos pensadores, es evidentemente que hay una transitividad, ¿cierto? Sería una especie de nieto Jaime Guzmán de Carl Schmitt, si es que fuera hijo de los pensadores más vinculados al franquismo, ¿ya? Eh, entonces, eh, si ustedes se fijan, y voy terminando, la forma en que Carl Schmitt llega a ser tema para un curso foro republicano es porque hay que despejar permanentemente la relación entre este jurista, pensador alemán, al cual se le pone la chapa de nacionalsocialista, cosa que es real, lo que no lo transforma en un ideólogo del nazismo, ni tampoco ni el jurista constitucional de Adolf Hitler, ni en el Jaime Guzmán de Adolf Hitler, dicho, lo acabo de citar, por pensadores que no son pertenecientes a la tradición gremialista, y que por lo tanto pareciera ser que la forma de mirar un tema bastante específico, que es el poder constituyente, daría cuenta de su influencia en Chile. Sin embargo, a esta altura ha quedado bastante claro que, por cierto, yo ni siquiera he juzgado la calidad de las tesis de Carl Schmitt. Por supuesto que doy por descontado que es un pensador influyente, que es un pensador que por supuesto muy interesante de leer y de estudiar. Yo no soy especialista en su pensamiento, he leído algunas cosas con ocasión de esta clase, pero quería básicamente dar un panorama general de por qué se les indica como influyente. En el fondo,
Y a modo de resumen, la forma de mirar el poder constituyente cuando lo escribe Carlos en 1934 es algo que la Junta Militar y los profesores y los académicos que influyeron en la construcción de la Constitución del 80 pareciera ser que miran, o más bien coincide, schmittianamente la forma de plantear el poder constituyente. Y eso hace que en el fondo habría habido una reacción. Fundamentalmente por este desprecio eh, de del poder originario, del poder constituyente originario, en virtud de la soberanía popular. De hecho, el profesor Christie dice, ¿no? Eh, el poder constituyente lo asume la Junta por sí y ante sí, con el objetivo de, por supuesto, destruir la Constitución del 25, y ustedes pueden ver las columnas de Renato Christie que siempre vuelve a esto, ¿no? La destrucción ex profeso de la Constitución del 25, no su reforma, por lo tanto, el gobierno militar revolucionario, eh, no reformista, porque no, si no habría reformado la Constitución del 25, y cómo evidentemente la consulta de 1980 o la consulta del 89 no son en definitiva democracia popular o más bien soberanía popular, porque era una consulta más bien procedimental que al parecer no habría cambiado nada. Eh, Sin embargo, ¿dónde está el verdadero poder constituyente? En la Junta Militar. Y eso tiene una visión muy smithiana de estos procesos. Estimado Andrés, yo quedo atento si hay algún comentario, les pido me tengan mucha piedad porque a lo mejor tienen dudas muy interesantes que yo no voy a poder responder, sin embargo haré los esfuerzos para al menos indicar dónde podemos encontrar cierto contenido. Excelente. Muchas gracias, Max. El libro de José Manuel Castro lo dejé aquí en el chat también para que lo puedan copiar y anotar si es que lo desean leer porque es bastante bueno. Eh, algunas preguntas tenemos acá, Max. Sí, De Mario, dice, profesor Páez, buenas tardes. ¿Tuvo alguna influencia en la Comisión Ortúzar, el movimiento gremialista de la Universidad Católica y la Iglesia Católica en el texto definitivo de la Constitución de 1980? Muchas gracias. no entiendo la pregunta si se refieren a Carl Schmitt o si se refiere, Mario, a estos componentes de si el gremialismo, la Iglesia Católica tuvieron influencia en la Constitución del 80. Si me pudiesen precisar bien cuál es la pregunta. A ver, Mario, si puede Ah, precisar bueno, si se refiere. no importa, mira, yo lo respondo de las dos maneras. Eh, Bueno, Puedo asegurar por doctrina, porque conozco a la gente, porque he estudiado el tema, que Carl Schmitt nunca ha tenido influencia alguna en la doctrina del gremialismo. No, no, no. ¿Por qué? Porque la doctrina del gremialismo, y que no me escuche mi querido amigo Carlos Frontaura, bueno, no, yo creo que él me encontré la razón. Al final del día, Jaime Guzmán sí tiene, sí es una persona que afirma la importancia de la democracia liberal representativa como la conocemos nosotros más o menos en Chile, cosa que no era del gusto del pensador alemán que estamos comentando necesariamente, ¿ya? Eh, y por lo tanto eso es importante, ¿no? El gremelismo, por supuesto que representa una forma, una mirada de la persona humana, del Estado, que uno puede ubicar en el mundo conservador, pero su aplicación práctica no tiene, o sea, la forma en que se prefiere la democracia como sistema de gobierno de partido político, democracia representativa de partido político, es una construcción que pertenece al paraguas de la democracia liberal, ¿ya? Entonces, yo puedo asegurar que Carl Schmitt no tuvo ninguna influencia en el liberalismo, por supuesto, bueno, en fin. Ahora aquí Mario pregunta, ¿qué influencia tuvo la Iglesia Católica en la confesión del texto constitucional de 1980? Yo creo que la Iglesia formalmente como tal, ninguna, ¿ya? De hecho, yo quiero recordar que eh, la Iglesia Católica fundamentalmente fue, por supuesto, bastante más en algunos sectores opositora al gobierno militar, eh, y por lo tanto no hay una manifestación constitucional. Por supuesto, otra cosa distinta es si el pensamiento católico tuvo influencia en la Constitución, y yo creo que eso es una pregunta distinta, ¿ya? No estamos saliendo de Kashmir, pero me atrevo a responder esto porque más o menos con cierta propiedad manejo estos conceptos. Eh, por supuesto que la época o el catolicismo chileno
de los 60, de los 70 y los 80 era mucho más influyente socialmente que lo que es hoy día. Por lo tanto, es evidente que en la Comisión Ortúzar gran parte de los miembros eran católicos. Por supuesto que gran parte de Jaime Guzmán era un católico muy, muy apasionado por la fe, y por lo tanto, evidentemente que en el gremialismo sí hay pisos importantes del humanismo cristiano y de la doctrina social de la Iglesia, y que por supuesto la forma en que se elige el principio de subsidiariedad, la forma en que se elige la familia como núcleo fundamental de la sociedad, la dignidad humana, eh, la autonomía de los cuerpos intermedios, eso por supuesto es de recambio profundamente de la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Y por lo tanto sí hay pensamiento cristiano, del humanismo cristiano, eh, eh, y de la Iglesia Católica en la Constitución vigente. Eh, pero influencia de la Iglesia institucionalmente en la redacción de la Constitución, yo me atrevo a decir que directamente no. Perfecto. Si hay más preguntas, que no. Hay que empezar el fin de semana largo, ¿ves? Está bien, está Así muy bien. es. Bueno, estaríamos entonces. Pues, oiga, yo Oye, les pido disculpas por esto, no es fácil, oiga, pero creo que me interesaba, estimado Andrés, al menos explicar por qué Don Carl Schmitt es un tema, ¿ya? Eh, si alguien quiere literatura, podemos mandar algunos escrititos, pero eso es básicamente la clave, ¿no? La clave es la influencia en el proceso constitucional de la Constitución del 80. La influencia no influencia, me explico, ¿no? Ya creo que a esta altura hemos distinguido bien lo que algunos creen o quieren que hubiese pasado con lo que verdaderamente pasó. Creo que tengo aquí eh, no, claro, las había dicho, claro, que en el fondo es súper demostrable que Jaime Guzmán no fue el Carl Schmitt chileno, ni que Carl Schmitt fue el Jaime Guzmán del gobierno alemán. Y segundo, por supuesto que puede coincidir, ¿cierto?, la visión de un texto de 1934 con la forma en que se lleva adelante un proceso constituyente. Bueno, por supuesto que puede haber correlación, no necesariamente causa, ¿ya? Eh, y por lo tanto ahí está el núcleo de este como, no sé cómo decirlo, no es un problema, yo no me atrevo a decir que es un problema esta relación entre, pero claro, no sé, no se me ocurre la palabra ahora, producto del cansancio del mes de octubre, pero de todo el año, pero este malentendido, desaguisado o cruce intelectual, digamos, de que Jaime Guzmán habría tenido influencia al final del día de un pensador nazi, si eso es, ¿ya? Yo creo que ni intelectualmente, ni constitucionalmente, ni el punto de vista de la persona, o sea, yo conozco mucha gente, igual que muchos de ustedes, que conocen gente que fue alumna de Jaime Guzmán y nunca se ha podido acreditar una relación, una cita de Jaime Guzmán en clase, puede que sí en términos académicos, pero como que haya sido una persona que se haya dejado imbuir por una doctrina de esta manera, yo creo que yo no conozco a nadie, me conozco varios amigos y fueron alumnos de Jaime Guzmán. Así que yo me quedo con una cita que les quiero tener del profesor, Cristian Gasmuri, que es la que yo le estaba contando aquí. Déjeme, y con esto termino, don Andrés, que es. O sea, Richard. Ay, se y me chat. perdió aquí la cita. Se me perdió la cita aquí. Mientras tanto veo que alguien agradecen aquí los comentarios. Yo de verdad estoy sufriendo, yo estoy haciendo todo lo posible para que esto esté a la altura de lo que Foro Republicano ofrece. Eh, ¿Dónde está esto Max, aquí? mientras buscas, Ramón quiere hacer una pregunta aquí. Creo que sí, por supuesto que sí. Sí. Perdón, es que yo creo que conviene recordar un poco cómo fue este proceso de la Constitución del 80. Al día siguiente o subsiguiente al 11 de septiembre, la Junta Militar nombró una comisión de asesores para estudiar posibles reformas a la Constitución del 25, porque ya desde antes, desde hacía por lo menos 6 años o 5 años, se venía
considerando que la constitución del 25 tenía problemas y don Jorge Alessandri había planteado ya en su candidatura que era indispensable introducirle profundas reformas, sobre todo en la parte política. Y fue eso lo que recogió la Junta Militar. Era necesario hacer algunos acomodos a la Constitución del 25 y por eso que ya desde el segundo día invitó a una comisión a conversar sobre el tema y después, bueno, fue apareciendo que eran tan grandes los problemas que había y tanto lo que había que hacer en Chile, que fueron de a poco dándose cuenta de que lo que había que hacer era más que reformar en algunos temas puntuales la Constitución del 25, hacer una nueva Constitución, pero esto no fue una cosa que vino de la lectura de don Carlos Schmitt o nadie, fue un proceso en que mucha gente se fue dando cuenta de que era necesario una nueva Constitución a medida que esta comisión Ortúzar se fue reuniendo y fueron conversando. Ese es mi recuerdo personal como persona que leía de vez en cuando el Mercurio, simplemente. Muchas gracias, Ramón. Ramón, mira, aquí contra este que andaba buscando, Cristian Gasmuri escribe en el mostrador, ¿qué hay de la influencia del pensamiento acerca del derecho público de Carl Schmitt que Renato Cristi ha intuido que existió en la gestación de la gran obra de Guzmán, la Constitución del 80? Y responde, ninguna, porque Guzmán no leyó las obras de Schmitt, más ni en castellano, y no hay base sólida para creer que tomó su modelo jurídico constitucional de Schmitt. Añade Gasmuri, Cristi creyó descubrir una bomba, pero no había tal. Cristian Gasmuri, insisto, no es una persona de tradición ni gremialista, ni del mundo de las derechas en general. Entonces, notable, cuando dice, Cristi creyó descubrir una bomba, pero no había tal. Las obras de Schmitt no están ni en la biblioteca de la Fundación Jaime Guzmán, ni se encontraron en su casa. Bueno, que Jaime Guzmán, culto, habría conocido el pensamiento, seguramente sí. Yo no tengo ninguna duda de eso, digamos. No puedo, yo no me atrevería a asegurar de que Jaime Guzmán no le preguntara, oye, usted, Carl Schmitt, no sé quién es. No creo. Pero una cosa distinta es asegurar que en el fondo hay una correlación de pensamiento, eso es bien distinto. Y la verdad es que no ha podido ser demostrada hasta el día de hoy. Así es que esta es la razón por la cual el señor Schmitt es un tema en la política, en el análisis de la derecha y hacia dónde quieren apuntar algunos pensadores que, por cierto, de manera muy seria también están postulando sus tesis. Y aquí yo no quiero decir que el profesor Cristi esté equivocado, de cuajo, él hace una relación y su escrito de 1993 que acabo de citar da cuenta de que es lo que dice, hay tintes schmittianos en la génesis de la Constitución del 80, como pueden haber tintes de muchos otros autores, es que uno va mirando qué es lo que piensan y cómo se gestan las obras. Eso sería, estimado Andrés. Excelente, Gracias. Max. Max, disculpa, hay una última pregunta, la última pregunta de Gonzalo Álvarez, y dice, ¿habrá algo de eso en el proceso constitucional actual? ¿Te refieres a Schmitt? Gonzalo, ahí puedes precisar la pregunta, estás conectado ahí. Sí, dice que se refiere si es que hay algo de Schmitt en el proceso actual. No creo. O sea, este es un proceso completo, algo que yo, por lo que alcancé a advertir y estudiar, habría sido más criticado que alabado por Schmitt, porque se parece más a la Constitución de Weimar, lo que estamos haciendo nosotros acá. De hecho, mientras veía las citas de por qué a Carl Schmitt no le gustaba el proceso constituyente de la Constitución de Weimar, uno decía, bueno, esto no es un poco lo que está pasando en Chile. Y por lo tanto, yo creo que no veo tintes schmittianos en este proceso. Excelente. Muchas gracias, Max, por aceptar la charla el día de hoy y esperando que tengas un excelente fin de semana tú y todos los asistentes de hoy. Igual ustedes, y de verdad agradezco los comentarios por WhatsApp, perdón, por el chat, porque no tengo dudas no son solo de cortesía y le pusimos empeño, no es fácil esta materia. Gracias a ustedes. Bueno, lo malo del Zoom es que a los ponentes no nos entregan chocolatito, no llega nada, digamos.
Después en la La feria, en la diferencia feria de es los buenos libros. Ahí. eso, ahí, ¿verdad? Ahí estuvo Ya, bueno. gracias, Andrea. Chao a Muy todos. bien. Muchas Gracias. gracias. Buen fin de semana a todos.